Hola, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Kika Recomienda. Vamos a tener este maravilloso tema que es el duelo perinatal con esta gran tanatóloga que es Lucy Mondragón en este ciclo de tanatología que seguimos festejando este tercer aniversario de su programa Kika Recomienda. Bienvenidos todos. Hola Lucy, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días, muy bien, muchas gracias, muy contenta por la invitación nuevamente, estar de festejo en estos 3 años contigo y bueno, sumar esta información para todos se me hace algo maravilloso. Hay que conocer un poquito más de lo que es la tanatología. No le tengamos miedo a la hermosa y bendecida muerte, porque recuerden que la muerte es la graduación de la vida. Así es, Lucy, muchísimas gracias por esta introducción y gracias a Luz María, a Margarita, a Patti, a Edna, que nos hacen el honor y están aquí con nosotros festejando este tercer aniversario. Adelante, Lucy, con este interesante tema, por favor. Gracias. Bueno, pues bienvenidas a todas y que se vayan sumando y bueno, pues también compartiendo esta información cuando nos los mande Kika, ¿verdad? Bueno, pues lo que es, ¿alguna vez ustedes habían escuchado que existe el duelo ciliante o el duelo inhibido? Alguien que levante su manita. No. Nosotros vivimos diferentes tipos de duelo y el que hoy vamos a trabajar es el duelo ciliante o también el duelo desautorizado, ¿no? Porque como que no estamos autorizados desde nuestro sistema de creencia de hablar de los abortos, de las pérdidas de los hijos que no han nacido. Bueno, el duelo perinatal se nombra cuando tú estás embarazada, tienes unos meses de gestación eh, y hasta los 9 meses e incluso cuando nace el bebé y dura un mes dura un mes vivo, a eso se le llama duelo perinatal y gestacional. ¿Cuántas veces te has enfrentado a ese dolor, a ese sufrimiento sola? Muchas veces no hemos dicho que nos embarazamos y que abortamos. Hay veces que puede ser el aborto por cuestiones naturales de tu cuerpo, de tu organismo, que abortas o muchas veces es totalmente con la intención, por ese miedo, por esa que no era supuestamente el momento de que naciera ese bebé. ¿Y cómo lo viviste? Desde el silencio, desde el miedo, desde el sentimiento de culpabilidad. Si hay aquí alguna persona que haya vivido un aborto, me gustaría saber qué experimentó, qué vivió. Alguien que nos quisiera compartir o también se respeta si les da pena, si les da miedo eh, hablar de este tema. Ok, seguimos. Entonces, ¿cuántas veces le has dicho a tus seres queridos o a tus hijos de que tuviste algunos abortos antes de que hubiera nacido tu hijo? Nosotros nos enfrentamos en clínica con mucho tipo de este tipo de pérdidas, porque muchas veces vemos a una mamá, a una pareja que viene ya con 2, 3 abortos, ya vienen con un dolor, con un sufrimiento, con una desesperanza, porque dicen nuevamente aborté,
no sé qué es lo que tengo, pero ya llevo 3 abortos, nosotros queremos embarazarnos y no hemos podido. Y también en consulta he tenido a pacientes que ha sido su primer aborto. Entonces, claro que los que están un poquito más, que se pueden platicar un poquito más, son cuando pues es un aborto eh, que tu fisiología hizo que ese bebé no se concretara, ¿no? Pero qué dolor y qué sufrimiento es también cuando tú decidiste abortar por las circunstancias que tú hayas querido. Todo ese dolor, ese sufrimiento, toda esa negación que quizá nadie lo sabe hasta el día de hoy y quizá dices, eso me lo voy a llevar a la tumba, nadie lo tiene que saber. ¿Sabes? Te estás quitando la oportunidad de trabajar en ti, de sanar, de quitar dentro de ti ese sentimiento de culpabilidad, ese sentimiento de no merecimiento. Y recuerden que el sentimiento de culpabilidad nos genera castigos, aunque nos cueste trabajo entenderlo, de verdad nos genera castigos. Entonces, piensa. Haz una retrospectiva hacia atrás después de que tuviste ese evento de aborto y si no tuviste la oportunidad de trabajarlo con un tanatólogo o con un psicólogo o muchas veces se necesita hasta ya un psiquiatra porque ya puede ser un trastorno muy fuerte. Eh, si no lo has trabajado, seguramente lo tienes guardado dentro de tu cuerpo, dentro de tu mente, y dices, bueno, pasó hace 30 años, 40 años a lo mejor, y dices, bueno, ya no siento que me afecta tanto, pero todas esas emociones que viviste en ese aborto, ¿dónde crees que se quedaron? Pues en tu cuerpo. Y recuerden, en tu cuerpo y en tu mente, y recuerden que lo que no se habla, el cuerpo lo expresa. Entonces, ¿de qué estás enfermo? ¿Qué problemas tienes? Y quiero esto también abarca a los hombres, porque los hombres muchas veces, pues normalmente siempre están inmiscuidos en esto, porque a lo mejor tú le das la noticia a tu novio de que estás embarazada, porque necesitas tener ese apoyo y el miedo o la situación te dicen, no, no lo podemos tener, aborta. Y entonces ahí también el hombre carga con un gran sentimiento de culpabilidad. Pero hoy me voy a enfocar un poco más a lo que son los abortos que, que se vienen por cuestiones naturales, ¿ok? Puede ser que tienes apenas los primeros 3 meses de gestación y te dicen, no se escuchan los latidos del corazón de su bebé. Creo que hay algún problema, te dicen los médicos. En ese momento tú te espantas, te da miedo enterarte de la verdad y es a donde se viene un duelo horrible. ¿Por qué? Porque ¿cuántas veces ese embarazo trae tantos sueños, tantas metas? A lo mejor deseas embarazarte desde hace mucho tiempo y estás embarazada. ¿Qué estabas pensando ahora con este hijo? Eh, Me realizo como madre, nos realizamos como pareja. ¿Y cuántos sueños, cuántas metas empiezas a decirle a toda la familia que están embarazados? Se emocionan, se emociona la familia, arreglan el cuarto del bebé y a lo mejor llevas 6, 7 meses de embarazo, 8, y te dan la misma noticia.
que el bebé falleció o que trae algún problema y que aunque lo des a luz, va a morir a lo mejor en las primeras horas o en las primeras semanas de vida. Es algo, un dolor impactante, porque primero estamos muy felices y muy contentos de que vamos a dar vida, de que viene una vida nueva, de que viene algo hermoso. ¿Cómo voy a abrazar a la muerte si lo que está en mi concepto es vida, vida? ¿Te imaginas qué dolor tan fuerte viven estas mujeres? Y no nada más las mujeres. Siempre decimos, ay, pobrecita, pero el hombre también lo sufre muchísimo, muchísimo. Imagínate ese caballero, ese hombre, cuando les dan la noticia de que el bebé falleció en el vientre de su esposa, siente horrible tanto por su esposa como por el bebé y como por él, por esos sueños que tenían. Realmente minimizamos mucho el dolor y el sufrimiento de los hombres y le damos toda la atención a las mujeres. Pero también debemos de aprender con esta plática que hay que abrazar y validar a los dos, porque los dos sufren muchísimo. Entonces, imagínate cómo viene esta noticia tan devastadora que de inmediato dices, no, esto no me puede estar pasando. Y también vivimos las 5 fases del duelo, cuando tenemos este duelo perinatal o gestacional. Eh, Vivimos la etapa de la negación, no, no me puede estar pasando esto a mí, no, si yo sentía sus pataditas o muchas veces ya te van a hacer el legrado y tú dices, es que siento todavía como que me está pataleando, siento que todavía ahí está, sientes ese miedo de que lo vayan a sacar y todavía esté vivo. Eh, Imagínate, pues esa primera fase que es la negación, la segunda, el enojo, la ira, que te da ese coraje, que dices, no, ¿cómo? O a lo mejor también viene ese sentimiento de culpabilidad. ¿Por qué cargué? ¿Por qué no me tomé las vitaminas? ¿Por qué no tuve el reposo? ¿Por qué? Fíjense, ahí hay una cosa que constantemente veo en terapia. Creo que nadie estamos preparados para embarazarnos. Pocas personas son las que ya lo planean y dicen, tenemos los recursos, tenemos la casa, ahora sí, vamos a esperar al bebé". Normalmente no ha sucedido esto en años pasados. Ahorita como que ya se ve un poco más. Pero imagínate que de repente te embarazas y a lo mejor dices, no es el momento, no tenemos dinero. Ay, no, 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 yo quisiera que no naciera este bebé. Ay, cómo no me cuidé o debería de abortar. Y empiezas a lo mejor a pensar cosas negativas acerca de ese bebé. Pero bueno, sigue el transcurso del embarazo y de repente viene el aborto. Entonces, ahí es cuando muchas personas que tengo en terapia vienen con un gran sentimiento de culpabilidad porque decían, Lucy, quizá yo fui la que lo maté porque yo no lo quería, yo estaba pensando a lo mejor en abortar, decía que para qué me embaracé, no era el momento, y bueno, pues a lo mejor por eso el bebé murió. Entonces, imagínense con cuántas cosas cargamos de ese sentimiento de culpabilidad y lo peor es que no podemos ni siquiera expresarlo. Sucede esto que a lo mejor vamos a la clínica, nos atiende el médico, pero siempre, pues que pase la señora, a menos de que estés en un hospital privado, pues ya se da otro tipo de intervención, pero normalmente
meten sola a la persona, a la mujer. Bueno, ahí es a donde muchas veces ni le explican, muchas veces no tienen esa empatía, ese humanismo de decir, ¿sabe qué? Pues su bebé, y si tenía nombre, su bebé Frida ya no pudo nacer, se interrumpió, hubo algún problema, pues ahorita ya no está sin vida, pero ¿sabes qué? Vamos a hacerte un legrado, vamos a enfrentarnos a eso y te vas a mentalmente despídete de tu bebé, o sea, que hubiera un poquito más de empatía. Pero muchas veces dicen, no, ven, te vamos a hacer un legrado, vamos a sacar al feto. Y tú, ¿cómo al feto? ¿Cómo? Ay, ¿de qué te preocupas? A lo mejor luego las amigas, la tía, las personas te dicen, ¿cómo no te angusties tanto? Si era apenas un embrioncito, si eran apenitas, tenías unos cuantos meses, todavía no era nada. No, tú ya eras mamá, tú ya te sentías mamá, tú ya estabas esperando a ese bebé. Entonces, duele mucho el que no validen las emociones y esto se vuelve un duelo, como dicen, desautorizado. ¿Por qué? Porque nadie se atreve a preguntar cómo te sientes, porque te da miedo no saber manejar esas emociones. Te da miedo que llore esa mujer, te da miedo que llore ese hombre, porque no sabes qué hacer con sus llantos, con sus lágrimas, y por eso decimos o preferimos no hablar y se hace la conspiración del silencio. Y jamás se vuelve a hablar de ese tema. Imagínense nada más, quedó escondido, enterrado, con tal de no lastimar a esa pareja o a esa mamá que a lo mejor era una madre soltera. Y es lo que a mí me refieren en consulta. Me dicen, Lucy, yo quisiera que me dijeran cómo te sientes, cómo estás, para poder desahogarme. Y decimos que en este tipo de duelo se viven las 5 fases, lo que es la negación, el enojo, la ira, la negociación, la depresión y la aceptación. En todos los duelos vivimos esas 5 fases y también en este duelo perinatal y gestacional. Pasamos por eso. Entra una depresión profunda, pero si estás acompañado de un tanatólogo, te va a ayudar a que eso no se haga crónico, a que no se haga patológico y no te tengan que medicar, porque muchas veces está uno que a lo mejor no es el primer aborto, a lo mejor dices, ya es la tercera vez y nuevamente ya no quieres vivir, dices, no sirvo para nada, te insultas, mi esposo me va a dejar. Por eso es tan importante tener el apoyo tanatológico, porque nosotros abordamos este tema con las dos personas, el esposo y la esposa, porque a los dos les duele. Los dos tenían esos sueños, pero se cortó. Es importante que tengamos esa empatía y no les digamos, miren, estás joven, están jóvenes, van a poder encargar pronto otro bebé, por algo pasan las cosas, Dios sabe lo que hace. Créanme que todas esas palabras no les ayudan a los dolientes, de verdad, no les ayudan porque quiere decir que estamos minimizando su dolor. Es mejor que nosotros les digamos, estoy aquí para ti, ¿qué necesitas? Abrácenlas, conténganlos, ayúdenlos, porque imagínense que entran al hospital, salen todavía con su pancita inflamada, ¿sí? Y salen con las manos vacías. ¿Te imaginas? Qué dolor, qué sufrimiento. Y no se habla y no se dice nada.
ya en ciertos hospitales y principalmente en el de perinatología se ha sensibilizado mucho todo esto. Y cuando un bebé nace ya con un problema, la mamá lo da a luz y se manda a cuidados paliativos porque ya le quedan horas o días o semanas para fallecer. Allí se les tiene que dar mucho el apoyo tanatológico para decir, sí, vas a tener al bebé, pero viene mal, tiene algún conflicto y va a durar un pequeño periodo. Puedes empezar a despedirte de él. Es algo muy, muy difícil, pero hablarle con la realidad, porque muchas veces ellas ven que nació el bebé, que pudieron de darle de comer las primeras horas y luego dicen, ¿cómo es posible que se murió mi bebé? Si yo lo tuve en mis brazos, yo lo veía bien. Por eso es importante médicos, enfermeras que tengan este contacto sin miedo a hablar de la muerte de un bebé con los padres, porque dar esa mala noticia como médicos, de verdad es fatal, fatal, fatal. También lo sufren los médicos. Entonces, imagínate lo importante que es que esté unida la pareja, porque en ese momento es, imagínate que vas a hacer la labor de parto, pero ya con tu hijo que ya no tiene vida. Ahí es a donde tiene que estar ese hombre contigo, esa familia contigo, para que te dé ese apoyo, ese acompañamiento y mucho más un tanatólogo que esté a tu lado para que podamos ir viendo cómo ir rediseñando la nueva vida, entender y permitirnos hablar y permitirnos llorar con nuestros seres queridos, con nuestra pareja. ¿Cuántas veces vemos al caballero que se sale de la habitación para llorar a solas, de que no puede porque le da miedo llorar delante de su esposa, despedirse de su bebé? Entonces es importante que no tengamos miedo y que lo hablemos y que no se siente ese sentimiento de culpabilidad, ¿no? Porque a lo mejor necesitaba comprarle las pastillas que te mandan los primeros meses, ¿no? De tus vitaminas y todo. Y a lo mejor el hombre no tenía el dinero suficiente para comprarte el medicamento en esa semana, a lo mejor lo tenía para la siguiente semana y fallece el bebé, siente ese sentimiento de culpabilidad. Entonces, todos cargamos con ese sentimiento de culpabilidad, sean hombres o sean mujeres. Es importante que si te dan esta mala noticia, te permitas llorar, llorar con tus familiares y hablarle a tu bebé, porque todavía existe dentro de ti, aún sin vida, pero sí darle las gracias porque vino. Decirle cuánto lo querías, cuánto lo amabas, cuánto lo esperabas. Y si ya está más grandecito, y si lo dan a luz, en perinatología hay un departamento donde se permite que le saquen fotos al bebé para que tengas ese recuerdo. Te entregan las huellitas de sus manitas, de sus piecitos, para algo que tengas. Ujú. Porque en ese momento a lo mejor dices, no, no quiero saber nada, pero cuando pasa el tiempo dices, ¿y cómo era? Lo único que tengo es el acta de defunción y ahí venía su huellita. Bueno, tengo su huellita. Es importante que se validen estos duelos, que no los se vivan en soledad, para que ese sentimiento de culpabilidad se pueda limpiar, para que ese dolor y sufrimiento que tengo dentro de mí no se quede y haga que cambie en mi vida cotidiana.
Cuando tú cargas duelos muy dolorosos, te vuelves una persona enojona, recia, dijéramos, amargada. Y con cualquier cosita, gritas, te peleas, vociferas. Se dice que las personas que cuando gritan más es cuando son las personas que tienen más tristezas, más dolor en el corazón. Entonces, cobijémosla. También es importante que no tengamos miedo de invitarlas a la pareja a un baby shower. Quizás se oye medio loco, ¿no? Hablar de estos temas, pero sí, es lo que refieren los pacientes. Dicen, Lucy, ya no me invitan a los baby showers porque dicen, no queremos que se sienta mal porque su hermana, su prima, su tía, su amiga va a tener al bebé y ella no lo tuvo. Ahí ellos tienen otro duelo de que los estás eh, eh, eliminando de eso porque tú piensas que le va a doler. Es mejor que hables con esa persona y le digas, se va a hacer el baby shower, tienes ganas, estás cordialmente invitada, te esperamos y ya la persona va a decidir si quiere o no quiere ir a ese evento. También nos da mucho miedo, me referían mis pacientes, que luego, si ya nació otro bebé que más o menos se llevaba de la edad, dicen, no queremos que lo cargue porque le vaya a mandar mala vibra o le vaya a hacer mal de ojo, porque ese bebé tendría la edad que tiene mi hijo. No seamos así. Sí, sí me ha tocado pacientes que me dicen, odio a mi prima porque está embarazada, porque ella sí y yo no, pero por eso está en terapia. Qué bueno para que podamos trabajar ese odio, ese resentimiento, ese rencor, porque eso no le va a llevar a nada bueno. Pero por eso es importante, no tengas miedo de hablar de estos temas, ni de vivir la vida. Si tú tuviste a tu hijo y tu prima, tu pariente perdió a su bebé, pues a lo mejor es de, mira, aquí está, según si tú ves que se presta, pero tú también sabes si esa persona te dice, no me la traigas, no quiero saber nada de ella, ok, todo es respetable, pero hay que hablarlo y no hay que suponerlo, porque muchas veces hacemos esas cosas de que eh, pensamos que esa persona le va a dar tristeza, que no va a querer, cuando ella está deseando que le pregunten cómo se sienten, que la inviten a los baby shower, que la dejen cargar a otro bebé. Y nosotros tomamos otra actitud. Entonces tenemos que tener mucho, mucho cuidado. Regresando a las mamás que dan a luz a su bebé, pero que les queda un periodo de vida muy pequeño, o que su bebito a lo mejor ya tenía 6 meses y murió dentro de mamá 7 meses, pues imagínense dar a luz a ese bebé ya sin vida. Es un shock traumático espantoso y más por todo lo que se viene, porque el cuerpo sabe que hubo algo y empieza a generar leche. Y de inmediato el personal médico pues te vendan para que no tengas ya más leche, te inyectan para quitarte la leche. Y muchas veces me han dicho mis pacientes con un dolor y un sufrimiento, Lucy, ni siquiera me preguntaron que qué quería hacer con mi leche. Hay mamás que donan su leche para otros niños, le empiezan a encontrar un sentido a su vida diferente. O sabes que mi hermana tuvo un bebé, a ella no produce la leche, pero yo sí. Y si lo hablan y tienen ese acuerdo, pues se da. O les digo que se puede donar en el hospital la leche. En ciertos hospitales sí se permite que tú dones esa leche. Entonces,
no tomar esas acciones sin preguntarle a los padres qué es lo que quieren hacer, porque hay mucha agresividad. Hay personas, como les decía, que no saben manejar los duelos y pues ya y te vamos a poner una inyección para que ya no sigas produciendo la leche, te empiezan a vendar, acabas de dar a luz y no sabes ni qué. Pero por eso hay que preguntar, ¿qué es lo que quieres? Sí, no quiero saber nada, estoy muy lastimada, no entiendo, estoy enojada con Dios, estoy enojada con la vida, ¿por qué a mí? Entonces, bueno, ya expresó esa persona qué es lo que quiere y qué es lo que no quiere. Otro punto importante es, si ya nació ese bebito, ya sea sin vida o con vida, pero que va a fallecer en pocos días, es importante que se hagan los rituales. Es importante que se les ponga nombre, que los bauticen, que se haga la cremación o que se haga el entierro, para que tú como familiares y papás vayan asimilando esto y se le dé la importancia que es, porque no puede ser que minimicemos el dolor, de que digas, ¿cómo te puede doler algo que ni conocías, que era de unos meses, a una vida de que llevas 20, 30 años? Creo que les platiqué que tuve un paciente donde él decía que se peleó con su vecino porque decía, es que me duele mucho que murió mi hijo, y el vecino decía, es que a mí me dolió mucho que murió mi esposa, y no te puede doler igual a ti que a mí, porque yo duré con mi esposa 40 años o 50 años de casado, ya ni me acuerdo, y tú viviste con tu niño 7 años. Imagínense, o sea, no podemos hacer eso. Imagínate, no nada más aborté, sino se perdieron todos esos sueños. A lo mejor era mi única vez de poder ser madre. A lo mejor era mi gran proyecto de vida que yo deseaba. No me importaba nada, pero solamente me importaba ser madre. Por eso tenemos que que pasar este duelo desautorizado a que sea un duelo autorizado, que se pueda hablar, que se pueda decir. No tengas miedo de decir cuántos abortos has tenido. No te lo lleves a la tumba, no lo ocultes. Si a lo mejor viviste los abortos porque estabas chica, porque no te convenía en ese momento, cuando te pregunten cuántos hijos tienes, es necesario darle ese lugar a ese hijo, porque vivió en ti. No importa que si fueron apenitas un cigoto, que si apenas fue unas pequeñas células, el embrión, el feto. No, tú ya te sentías mamá, ya ese ser te había escogido para estar en este planeta Tierra. Y recuerden que nadie muere ni antes ni después. Es cuando tenía que ser. Y su misión de ese bebé quizá era estar unos días, unos meses dentro de ti para su evolución. Entonces, imagínate que tienes abortos, a lo mejor uno o dos, tienes hijas, tienes hijos y nunca les has dicho que ellos no son los primeros, o que si tuviste a lo mejor a tus primeros hijos y después abortaste intencionalmente o el cuerpo así lo manifestó y hubo dos abortos antes de que naciera tu otra persona. Entonces, imagínense, validar a los hijos no nacidos es bien importante. El otro día asistí a las constelaciones familiares y de verdad es algo hermoso, maravilloso.
Los invito a que tomen también terapia de constelaciones familiares. Y ahí se decía, es importante reconocer a los niños no nacidos porque ocuparon un espacio en el árbol genealógico. Imagínate, por ejemplo, yo siempre había creído que era la cuarta hija. Y un día platicando con mi mamá, me dijo que ella había tenido dos abortos antes que yo. Entonces yo vengo siendo la la sexta hija. Imagínense nada más de la cuarta a la sexta, cambia mucho el panorama. Y entonces, cuando mi mamá me dijo, y yo ya estaba grande, yo ya tenía mis hijos, cuando ella me dijo que había abortado, fue una gran sorpresa para mí. Y eso es importante que lo sepamos, porque yo después de eso, pues hice mi ritual de duelo y le agradecí a mis hermanitos. Yo no sé si eran niños o eran niñas, mi mamá tampoco, pero imagínense desde mi sentir, yo les di las gracias, porque gracias a ellos, mi mamá me defendió y mi papi a capa y espada a que yo pudiera nacer. Después de un aborto tienes muchas lecciones de vida y siempre hay que honrar a esos pequeños no nacidos. Entonces, les voy a contar un caso de una de mis pacientes que era su primer bebé. Justo nace, se lo llevan, pero este bebé se empieza a poner morado. La enfermera se lo arrebata a su mamá de sus brazos y corre con el médico. Ella no sabía qué era lo que estaba pasando y cuando regresan le dicen que su bebé había fallecido. Decía, ¿cómo? Pero si hace rato yo le di de comer, si estaba bien, ¿qué pasó? Finalmente se hace todo el trámite, sale, le dan el certificado de defunción, donde está su manita, y bueno, llega ella a su casa y no se toca para nada el tema. Después de varios años, ella me consulta por un trastorno de ansiedad y también empezamos a ver por qué de repente se le detonó ataques de pánico. Y entonces yo le dije, a ver, vete a 6 años atrás, ¿qué pasó? Y me comenta esto. Y nunca lo habían hablado en la familia. Ella nunca volvió a tocar el tema. Obvio, los padres no querían hacerlo porque les daba miedo entrar a ese lugar del corazón de la hija. Cuando empezamos en terapia, yo le dije, ¿tienes algo de tu bebé? Me dice, no sé, le voy a preguntar a mi mamá. Y ya la mamá sacó el acta de defunción con el piecito de la bebé. Para ella, en ese momento fue un gran regalo porque ni siquiera sabía que existía eso. Entonces, imagínense que pudimos trabajar con con esa huellita, reconocer a ese bebé y sus problemas de, de ansiedad, de pánico, totalmente mejoraron. El hablar de ese tema, hablarlo con sus padres, revivir esos momentos para ella fue un gran desahogo. Entonces, no tengamos miedo a hablar de la muerte perinatal. No nos los llevemos a la tumba cuando nos moramos. Tengamos esa confianza de platicarlo y más con nuestros hijos. Tengo una paciente que me dice, Lucy, tuve un aborto, pero no quiero platicárselo a mis hijas. Tengo miedo de que me vayan a juzgar mal. Pero entonces es momento de hablar con la verdad, porque miren, tarde o temprano se sabe la verdad. Y mejor decirle, mira,
yo me embaracé de un novio que no quería, que no es, no sé, tus razones tienes, pero no es como para que ellas lo hagan, sino para decir, eviten lo que yo no pude evitar, porque no tenía el conocimiento de que podía usar preservativo, de que me tenía que cuidar. Yo pensaba que era otra cosa. No tengan miedo de hablar de estos temas con su familia, no tengan miedo de hablarlo con con sus parejas, porque a lo mejor tuviste una expareja y ahí tuviste a lo mejor varios abortos. Tienes que hablar. No, saca esto. Y si te da miedo, a lo mejor dices, pues si yo ya tengo 20 años de que viví un aborto, 20, 30, ¿saben? Eso jamás se borra dentro de ti. Aunque la familia no quiera preguntarte nada, tú todos los días te acuerdas de ese bebé. Pasa el tiempo, sí, pasan a lo mejor 15, 20 años, 30 años, pero como nunca lo trabajaste, quedó en tu cuerpo. Y te voy a platicar otra historia. Tuve una paciente de 83 años con un problema de diabetes severo. Le estaban poniendo ya unos grados de insulina fuerte, la inyectaban y no le bajaba la glucosa ni la presión. Su hija me la lleva porque varios de ustedes a lo mejor no conocen que aparte de ser tanatóloga, soy terapeuta holística y manejo mucho lo que son las flores de Bach, el Reiki. Me gusta que mis terapias sean multidisciplinarias porque abrazo el alma, abrazo el espíritu, no nada más desde la forma científica de la tanatología, sino también desde el ser, desde la espiritualidad. Entonces, cuando yo le pregunto a mi paciente de 83 años, empiezo a hacer el historial clínico y le pregunto cuántas, ¿ha tenido alguna operación? Y me dice, sí. ¿Cuántas? 10. Y yo, ¿10 operaciones? Es demasiado. Entonces, ahí a mí me dio un foco de alerta de que esa persona traía mucho sentimiento de culpabilidad. ¿Por qué? ¿Por qué te das cuenta? Porque les acabo de decir, el sentimiento de culpabilidad genera castigos. Y entonces si tú no te sientes bien, te dices, soy una mala madre, soy una mala hija, soy una mala esposa, tú vas a generarte castigos. ¿Cómo? Con operaciones, con quebraduras de piernas, brazos, de alguna fractura de tu cuerpo, un accidente, un choque, algo te vas a generar para castigarte. Imagínense cómo actúa el subconsciente. Entonces, por eso es importante acudir a terapia tanatológica para que quitemos todo ese dolor, sufrimiento, sentimientos de culpabilidad de todas nuestras pérdidas. Sí, somos seres resilientes, pero también necesitamos ese apoyo de un tanatólogo para poder vivir en plenitud. Bueno, entonces cuando yo estoy con mi paciente, le digo, ¿por qué tantas operaciones? ¿Qué está cargando algún sentimiento de culpabilidad? Y me dice, no, ninguno, todo bien, Lucy. Le dije, ¿sabe qué? Hay algo que usted a lo mejor no lo ha hablado, no lo ha trabajado y lo está cargando. Y ella me decía que no, que no, que no, que no, que no. Seguimos trabajando y bueno, finalmente salió y me dice algo de que pudiera yo sentirme culpable. Bueno, es que en mi juventud aborté 5 veces, pero ya lo trabajé en terapia, ya lo trabajé con la psicóloga, ya me confesé con el padre, ya adopté 2 niñas, ayudo a un orfanato. Yo sí lo tengo trabajado. Déjeme trabajar con usted, porque yo tengo una técnica del perdón energético. Vamos a trabajarlo. Ella me decía, pero yo ya trabajé el perdón, yo no lo necesito.
Dije, bueno, por algo su cuerpo está diciendo que ya no puede más. Entonces, dése la oportunidad. Era un poquito complicado porque la señora era de 83 años, traen mucho sus creencias, traen muchas cosas muy arraigadas, pero finalmente pudimos trabajarlo. Fue un trabajo tan hermoso, tan maravilloso trabajar ese duelo desde la tanatología con estos 5 bebecitos que de verdad ella me dijo, de verdad que esto es diferente, Lucy. La vi a la siguiente semana, su insulina súper controlada, la presión controlada. ¿Te imaginas? Y el regalo fue para ella, porque se puso en paz con sus bebitos. Ahora esto lo he llevado a los talleres de duelo perinatal. Si tú tuviste un aborto, ya sea hombre o sea mujer, por favor asistan al taller que voy a dar el 7 de abril. Va a ser de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Es en domingo para que puedan asistir las más personas. Sanen ese dolor del alma. Trabajar el duelo perinatal es liberarte de cadenas de amargura, es tener salud, de verdad, es dormir tranquilo. No carguemos tantos costales llenos de piedras y que muchas veces este tipo de duelos no los llevamos hasta la tumba. No te lleves nada. Sana tú, no para que estés bien con otras personas, para que estés bien tú. Y por añadidura, si tú estás bien, todos alrededor van a estar bien. De verdad, inscríbanse al taller de tanatología de duelo perinatal. Vuelvo a repetir la fecha, 7 de abril, domingo. El costo, 680 pesos. La verdad, está muy barato, ni siquiera en lo que te sale una sesión tanatológica. 680 pesos. Y si ustedes de este grupo se inscriben hoy mismo, estaría en 580 para ustedes. De verdad, permítanse trabajar esos duelos no autorizados para decir, me duele mucho, no puedo más, ya no quiero vivir. Hay personas que hasta se quieren suicidar. Dicen, no sirvo para nada, ni siquiera puedo dar a luz. Y también tienen ese miedo de que se vaya su esposo, porque muchas veces a lo mejor ese bebé era para ese vínculo, para estar mejor con su pareja, porque a lo mejor el esposo deseaba un hijo y tú no, dices, yo no se lo pude dar, pero muchas veces es algo más. Ay, se cortó, creo, no sé qué está pasando, no veo. No, puse tu teléfono para que puedan ponerse en contacto contigo, Lucy Mondragón, más 52 55 28 49 57 41. Gracias, Aprovecho, gracias. aprovecho para agradecer la presencia de Ann, Edna, Elizabeth, Laura, Luz María, María Refugio, Patti, Paulina, Rafa. Muchísimas, muchísimas gracias por su presencia. Adelante, Lucy. Gracias, gracias. Eh, si estás fuera de, el país, sí tienes que poner más 52. Si no, si estamos en México, es nada más 55 28 49 57 41. Bueno, pues ¿tienen alguna pregunta? Voy a leer. Mm, mm. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver si hay preguntas. No veo, no veo. Aquí hay una.
De hecho, hay bancos de leche materna, ajá, que tienen muchos casos de bebés sin madre. Ok, exactamente. Muchísimas gracias. ¿Se considera pérdida antes de 8 semanas de gestación? Sí, por supuesto, porque tú desde el día que te enteraste que estabas embarazada, tú ya te sentías mamá. Claro, por supuesto. Sí. Y no tenemos que minimizar ni decir, ay, pero pues si era, apenas empezaba, si tenías unos días, unos meses. No, desde el día primero que te enteraste que estabas embarazada, tú ya te sentías mamá, ¿ok? Bueno, sin más por el momento, pues nos despedimos. ¿Tienen alguna duda? Pueden abrir su micrófono. ¿Alguien quiere participar? ¿Qué piensan del tema? Y si van a estar en el taller de duelo perinatal. De verdad, no se lo pierdan. No importa si fue hace 20, 30 años que perdiste a tu bebé, que murió tu bebé o que apenas fue. De verdad, si conocen algún familiar, algún ser querido que está viviendo esto, por favor, invítenlo, regálenle el taller de duelo perinatal. No necesitamos luego decir nada. Recuerden que no sabemos qué hacer con las lágrimas. Y por eso nosotros de inmediato decimos, tranquilo, tranquilo, no llores. Mira, tu bebé si te ve llorando no va a descansar, déjalo que vuele. Arriba ya tienes un angelito, no te preocupes. No digamos esas cosas. Lo ideal es lo que queremos todos, que son unos brazos que nos contengan, que nos abracen y que nos digan, estoy aquí para ti. ¿Qué necesitas? ¿Qué puedo hacer por ti? Cuentas conmigo, no estás sola, porque pierden las ganas de verdad de vivir, pierden las ganas de tener ese sentido a la vida. Imagínate, tenías ese sueño tan grande, tan maravilloso de ser mamá y se desmorona en un minuto. Si fueron padres que acomodaron el cuarto, prepararon el cuarto, y ahora hay que quitar todo, pues entonces a lo mejor ahí también es a donde tú puedes ayudar. Cuenta conmigo, no hablar en ese momento, pero decirle, estoy para ti, cuentas conmigo para lo que necesites. Y ya que pase el tiempo, es importante hacer los rituales. Si los bebitos, hacerles sus misas, o sea, todo como si fuera una persona mayor, ¿no? Una persona que duró muchos años en esta vida, a lo mejor 5 años, 7 años, 96 años. Hay que hacer los mismos rituales para que vaya entrando en nuestra cabecita de que murió nuestro hijito y validemos tanto al hombre como a la mujer. Ok. Lucy, por aquí te escribieron, ¿cómo poder ayudar a alguien que abortó más de 2 veces y ahora no puede tener hijos? ¿Qué decirle? Que no pierda las esperanzas. Hay muchos tratamientos. Justo una de mis pacientes eh, llevaba 3 abortos, o sea, naturalmente no podía tener a los bebés. Y bueno, asistió a una clínica y tuvo vendría siendo su cuarto bebé, su primer bebé ya bien, ¿no? Entonces decir, no pierdas la esperanza, vamos a ver a los médicos qué hay, vamos a ver cómo es también su estilo de vida. Es importante que tengamos un buen estilo de vida porque para poder tener un bebé, para que nazca un bebé, se necesita tener las mejores condiciones óptimas para que tengamos al bebé, pero nosotros pensamos que es algo muy fácil porque constantemente se están embarazando las personas, pero no es tan fácil que alguien quede embarazado. De verdad,
cuando alguien se embaraza es porque tenía las mejores condiciones de su cuerpo para que ahí habitara ese ser. Entonces, yo le sugeriría que no perdieran la esperanza, que la motivara a que fueran con otros médicos, que cambiara su estilo de vida, que trabajara en los talleres, porque tiene que sanar esos dos duelos para poder dar a los. Fíjense, va otro caso. Me tocó, este caso fue impactante. Tuve una chica, tenía 29 años, 25 años. Esta chica quería embarazarse. Ya había probado todos los recursos, ya la habían operado para que tenía un problema en un ovario, la habían operado y aún así no podía embarazarse. En mi consultorio yo tenía mi lona donde decía terapias de Reiki, flores de Bach, y ella dijo, bueno, ya he ido con los médicos, ahora voy a intentar otra cosa. Va y me dice, vengo porque no me puedo embarazar. Empezamos a trabajar y veo que todo su sistema emocional estaba súper deteriorado, muy, muy mal. Traía enojo, muchos duelos no resueltos, traía mucho sentimiento de culpabilidad. La verdad, yo le dije, si yo tuviera el poder de decirte que quedes embarazada, no lo haría. Porque imagínate en qué tierra va a crecer ese bebé. De verdad, se necesitan las mejores condiciones para estar embarazado. Te puedes embarazar, pero si estás llena de odio, resentimiento, rencor, envidia, celos, ¿qué es lo que le estás dando a ese bebé? Estuvimos trabajando de la mano, mi hermosa paciente y yo, y cada sesión, hagan de cuenta que se iba limpiando, empezaba su carita a brillar diferente, a estar mejor. Sí les digo que los primeros meses llegó 2, 3 veces al consultorio enojada, porque me dijo, me volvió a bajar, Lucy, no estoy embarazada. Y fue cuando yo le dije, ¿tú crees que mereces tener así a un bebé en estas condiciones donde traes tanto sentimiento de culpabilidad, odio, resentimiento, rencor? Esta chica se drogaba, se alcoholizaba. Entonces, o sea, no podría, no sería lo mejor para ti. Vamos a seguir trabajando en ti. La que tiene que renacer eres tú. La que tiene que vivir eres tú. Y eso lo trabajamos en terapia. Ha sido mi única paciente con la que he trabajado tanto tiempo. Trabajé con ella 9 meses. Mis terapias no son tan largas porque tengo estas herramientas de las flores de Bach, del Reiki y de la tanatología, como las hago multidisciplinariamente, salen más rápido mis pacientes del dolor, del sufrimiento, de todo lo que los está quejando. Pero ella sí, me llevé 9 meses. Y justo un día que le tocó la sesión de Reiki, empieza a darle Reiki y se empieza a mover su vientre. Y yo, ¡oh! ¿Qué está pasando? Se empezó a mover su vientre, se movió, algo vibró por dentro, ella abre los ojos y las dos nos quedamos impactadas. Terminamos la sesión y le dije, ¿qué pasó? Dice, no sé, Lucy, pero sentí que algo se movió. Dije, a lo mejor algo se acomodó. Pero ella de verdad que cada vez estaba mucho mejor. Me habla al mes siguiente y me dice, Lucy, estoy embarazada. ¡Wow! Imagínense nada más
qué hermoso regalo recibimos las dos, ¿sí? Porque se sanó en cuerpo, mente y espíritu. Y ahora ya está, tiene dos hijitos. Y ella ya había estado en el hospital de perinatología. Entonces, no hay que perder la esperanza, tampoco volverse una obsesión, porque también cuando hay una obsesión, no te embarazas, de que estoy en mi periodo, ese momento de ovular, ven mi vida, vamos a hacerlo. No, 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 no. Acuérdense que nosotros como espíritus somos los que escogemos a nuestros padres. Por eso nosotros, todos los que estamos aquí, bueno, la mayoría venimos desde el amor. Así sea que nuestros padres nos abandonaron, que haya pasado otra historia, pero nosotros venimos desde el amor y nosotros corramos con nuestro 100% de responsabilidad porque nosotros escogimos a nuestros padres. ¿Ok? ¿Alguna duda? ¿Algo más? Kika, si hay otro mensaje, ¿me lo puedes leer, por favor? No, Lucy, es Creo todo que lo. ya, ¿no, verdad? Ok, bueno, pues entonces, muchas gracias a todos, gracias por estar aquí. Espero que les sirva esta plática para que puedan abrirse a hablar de esos duelos. Este fue tu programa Kika Recomienda con la hermosa presencia de esta gran tanatóloga Lucy Mondragón. Agradecemos tu presencia, gracias a todos los que están aquí con nosotros todavía, Ant, Edna, Elizabeth, Laura, Luz María, Refugio, Patti, Paulina, Rafa. Muchísimas, muchísimas gracias. Están aquí celebrando con nosotros este tercer aniversario en este ciclo llamado tanatología. Muchísimas gracias. Vamos a continuar en lo que falta de la semana. Ya ven que se está yendo rapidísimo, ya estamos a mate. Vamos a seguir con pláticas. Estén al pendiente, por ahí vamos a estar mandando el enlace. Y muchísimas, muchísimas gracias, Lucy, por tu participación como siempre. Gracias por todo. Gracias, ¿Quieres gracias a agregar? usted. ¿Perdón? ¿Quieres agregar algo más? Pues que se inscriban, que tengan el descuento o si lo quieren pasar a otros de sus familiares, de verdad, no se van a arrepentir con ese taller. Es súper sanador. Es maravilloso que reconozcamos a nuestros bebitos que no pudieron nacer, ¿ok? Gracias, bendiciones. Contáctenme si tienen alguna duda. Las terapias las doy por videollamada. El taller también va a ser por videollamada. No, en línea, por la plataforma Google Meet. Va a ser el taller de duelo. Van a ser esas 3 horas, ¿ok? Bueno, Gracias. bendiciones, abrazos a todos. Pasen un hermoso y bendecido día. Que así sea. Bendiciones Bye. para todos. Namaste. Gracias.